Pessoa para el mundo, digamos, es un gran poeta. Creo que en él está absolutamente todo lo que está en la condición humana. Fue un tipo con un exceso de inteligencia emocional a la hora de escribir y creo que seguramente a la hora de su manera de vivir, ¿no? Sobre todo con esta particularidad de que era tantos poetas a la vez y que escribía de maneras tan distintas según el heterónimo que usaba. Me parece interesante la posibilidad de aproximarse a la poesía para el espectador. Es un personaje muy misterioso e interesante, con luces y sombras, que estamos intentando descifrar durante esta obra. Para mí es un enigma, sigue siendo un enigma. Más lo leo, más lo estudio, más enigma es. Hay todo un trabajo de Pessoa filosófico respecto de la verdad, del yo, de la personalidad, que parece en principio una cosa que es un juego, ¿no?, de crear personajes, y esconde detrás toda una postura. Muchas cosas parecen escritas ayer, no parece una poesía muy alejada de uno en el tiempo, ¿no? Y en este caso es como una especie de fantasma que estamos invocando, una especie de enigma que hay que descular, porque de verdad es un personaje tan pero tan complejo que se transforma en muchos personajes a la vez. El personaje es Ofelia Queiroz, una chica de 19 años quien mantuvo un romance con Fernando Pessoa. Pertenece a una familia de trabajadores. Conoció a Fernando trabajando en una oficina donde un día hay un apagón, entonces él se acerca con un farol, lo pone en su escritorio y le recita un texto que Hamlet le dice a Ofelia en la obra de Shakespeare. Mantuvieron un romance por cartas, donde a veces él escribía como Fernando Pessoa, a veces le escribía como Ricardo Reis, a veces como Álvaro Campos, diciéndole que ya no podían verse más, a veces la dejaba plantada, a veces no. Algo que le atraía mucho de él era su brutalidad y su ausencia, que le podía percibir algo muy infantil, algo muy temeroso, que la asustaba permanentemente, pero se sentía muy atraída por eso. Ninguno de los heterónimos estaba a favor de la relación, porque era una relación que lo llevaba más a él a relacionarse con lo carnal, con lo físico, con lo real, y entonces un poco atentaba con la existencia de estos heterónimos. Es un misterio a ciencia cierta qué le pasaba en la cabeza a Pessoa, por qué creó tantos personajes y además que no eran seudónimos con los que escribía, sino que eran heterónimos, que les creaba una vida, una biografía y los mataba después. Tiene a estos seres con los cuales se va completando. Como una manera de encarnar esas contradicciones con las que vivía cotidianamente. Es como un mundo que se opone entre sí, es como una especie de país, con sus contradicciones y sus personajes distintos dentro de sí mismo, es como extrañísimo. Donde están representadas todas las partes que nosotros tenemos y que las vamos ocultando y las vamos careteando, ¿no?, y dibujando. Igual hay detrás de todo esto de los heterónimos como una filosofía respecto de que la verdad no existe. Me parece que era una manera un poco de conocer distintas sensaciones a través de personajes que terminaban siendo ficción. Es la única manera que encontró de materializar esa contradicción que de otra manera no le hubiese permitido continuar con su existencia. Me resulta muy misterioso pensar que en la época la gente creía que eran distintos y con los años se fue sabiendo que era el mismo tipo que no paraba de escribir.
Los heterónimos son algo que no son los seudónimos. Pessoa no escribía con un seudónimo, sino que inventaba personajes que tenían una biografía, que publicaban con otro nombre y a los cuales incluso los hizo morir en determinada fecha. Yo hago el personaje de Bernardo Soares, que está considerado como el biógrafo de Pessoa. Bernardo Soares es el autor del libro del desasosiego y este libro está considerado como casi una autobiografía de Pessoa. Es muy difícil de definir el límite de cuándo es Pessoa el que escribe o es Soares. Tiene su misma personalidad pero mutilada. Carecía de personalidad y de sentido del humor, cosas que Pessoa sí tenía. Y coinciden en muchas otras cosas como en su infancia y mucha mala suerte en el amor. Mi heterónimo es Ricardo Reis, un aristócrata nacido en Mónaco de 2 príncipes borbónicos. Creo que es el heterónimo más clásico en términos poéticos. A mi personaje le preocupa un poco el personaje de Campos, que es capaz de matar en cualquier momento a cualquiera, pero los dos estamos de acuerdo, los dos heterónimos, en oponernos a la relación con Ofelia, porque necesitamos que él escriba toda la obra de cada uno de nosotros y no puede casarse ni tener una relación. Mi heterónimo es Álvaro Campos. Es tal vez el más oscuro y peligroso de los heterónimos. Asesino, ladrón, mentiroso, homosexual y alcohólico. Creo que alcohólico es una condición que se repite en Pessoa y en todos sus heterónimos. Su manera de arreglar las cosas era a punta de pistola. Mi heterónimo es Alberto Caeiro. Es un joven campesino, pastor de rebaños, sin una educación formal. Terminó solamente la primaria. Es el único de los heterónimos que no escribe en prosa. Escribe poesía, alegando que solo la poesía podía dar cuenta de la realidad, vive en contacto con la naturaleza y privilegia las sensaciones. A Caeiro lo define muy bien una frase: hay suficiente metafísica en no pensar en nada. Campos, obviamente, como todos los heterónimos, estaba en contra de Ofelia y su único propósito prácticamente en la vida era que pueda escribir, triunfar como escritor, creo que para darle vida y eternidad a estos heterónimos.